La leyenda de Madame. El siguiente suceso fue recogido y estudiado por el gran parapsicólogo francés Robert Tocquet, profesor de la Escuela de Antropología y miembro del Consejo Directivo del Instituto Metafísico Internacional de París. Resulta que un fantasma fue fotografiado 2 veces. El principal testigo de este caso fue una señora, quien confió sus notas escritas a Robert Tocquet, rogándole que no revelara su nombre a medida que se desarrollaban los hechos. Por sugerencia de Tocquet, Madame Quinta trató de hacer algunas atrevidas experiencias en un gran caserón del siglo XVII, Le Piure, el priorato, donde tuvieron lugar los hechos. Ahí, efectivamente, había residido una comunidad de frailes, que fue disuelta durante la Revolución Francesa, y su prior fue torturado y muerto. Madame Quinta quiso pasar una temporada de descanso en Le Piure. El 6 de julio de 1955 se alojó ahí con sus 2 hijos, de 20 y 30 años de edad, cuyos nombres respectivos eran Jean y Gastón. A los 4 días de estar instalados ahí, el fantasma de un monje encapuchado y sin manos se apareció a la señora en su habitación, que había sido en tiempos pasados la habitación del prior. Madame Quinta relató su experiencia aquella noche del 10 de julio. Vi por primera vez vagar por mi habitación una sombra oscura, formada por una niebla opaca, detrás de la cual parecía haber una luz. Aquella sombra de forma humana llevaba una larga vestimenta, un manteo, y parecía tener la cabeza cubierta por una capucha. La sombra avanzó lentamente hacia mí. Presa de espanto, me senté en la cama, con la espalda contra la pared y la garganta seca. Estaba helada, pero al mismo tiempo sudaba. Quise levantarme, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Un terror indescriptible me mantenía clavada ahí. La sombra avanzó hasta situarse ante la chimenea. Entonces se arrodilló y yo sentí el golpe de sus rodillas contra el pavimento. Se posternó 3 veces, con las mangas juntas, en un gesto de súplica. Después de permanecer mucho tiempo arrodillada, se posternó de nuevo 3 veces más. Se alzó poco a poco y se encaminó hacia la puerta de una pequeña habitación que se encuentra al lado de una alcoba. Pocos segundos después, noté como la caída de un cuerpo a tierra, dentro de la pequeña habitación. La pobre señora pasó el resto de la noche despierta, mientras su corazón latía desordenadamente. La luz del día por fin entró en la habitación y la señora se levantó para ir al jardín, donde lucía un sol radiante. Pasaron unas cuantas semanas sin que nada sucediera. Madame Quinta, interiormente, deseaba el retorno de la aparición, porque lamentaba no haber trabado conversación con ella. Este deseo, no formulado, no tardó en cumplirse. Una tarde, cuando ya se había acostado, la puerta de la habitación se abrió lentamente y el espectro del viejo monje entró. Traía consigo un fuerte olor a moho, a tumba. Muy espantada, la señora vio que la aparición lloraba. Sus espaldas se sacudían como si llorara y por 3 veces dio golpes en el suelo con la cabeza. Cada vez una voz extraña, indescriptible, que parecía venir de lejos, decía: «Dios mío, misericordia, tened piedad de mí. Tened piedad, Dios mío, perdóname, Jesús». Se inició entonces un extraordinario diálogo entre la señora y la aparición. Esta comenzó por recriminarla por alojarse en un lugar que pertenecía a los religiosos. Después le hizo una serie de profecías. Dijo que el globo terrestre estallaría por la locura de los hombres. Europa, Asia y África se sumergirían y no quedarían emergida más que la parte sur de América. El fantasma habló de un cautivo al que había dejado morir en un calabozo. Comentó de una imagen de la Virgen que estaba rota y enterrada en un lugar del jardín donde fue encontrada, y dijo que a él lo habían matado los revolucionarios, que le cortaron las manos y lo emparedaron. Rogó que rezaran por él. Los hijos de Madame Quinta terminaron dándose cuenta que a su madre le pasaba algo. Adelgazaba, estaba pálida y mostraba un gran desasosiego.
Aconsejada por Toquet, la señora habló finalmente de la aparición a sus hijos, que de momento no le creyeron, hasta que Jean el pequeño también lo vio, cosa que le trastornó de sobremanera. Toquet les dijo entonces que trataran de fotografiar al fantasma, y si les fuese posible, lo tocaran. Ambas cosas se realizaron. El fantasma fue fotografiado 2 veces por Jean el 26 de octubre de 1959. A finales de noviembre, la señora se tropezó con el monje espectral en un relleno de la escalera y sin pensarlo 2 veces, toda ella en tensión, le puso la mano a la altura de la cintura, aunque eso sí, con los ojos cerrados. Inmediatamente sintió un violento golpe en el mismo lugar de su propio cuerpo y después un frío glacial que casi la ahogaba, mientras la forma se disgregaba ante ella y ante Jean, que había asistido a la escena desde el pie de la escalera. Casi inmediatamente las manos de la señora se hincharon y notó un dolor intenso, como de quemaduras producidas por el frío. La hinchazón y las pequeñas quemaduras duraron muy bien un par de meses y tuvieron ocasión de ser examinadas por Robert Toquet. El fantasma estaba formado por una especie de vapor glacial, ligeramente viscoso. Por debajo no había nada, ningún esqueleto, que era lo que yo pensaba encontrar, explicó la señora al parapsicólogo. El último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año de 1991. Por aquel entonces tenía 20 años para cumplir 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar, y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté: «Aún te queda mucho tiempo por estar con nosotros y además tienes que estar en mi cumpleaños». «Dios te oiga», me contestó. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso, creí que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir, la puerta de la habitación estaba abierta, y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: «Tranquila, hija, que no te voy a hacer nada, solamente vengo a despedirme». Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía con su fantasma. El extraño crimen. Hasta no hace mucho tiempo, justo antes de construir la avenida de la Real, existían las ruinas de un viejo caserón en la zona de Entre Torres, que fue utilizado durante la posguerra y hasta bien entrado los años 50 como prostíbulo. La casa era regida por un hombre llamado Carlos, el cual iba siempre vestido de blanco, llevaba un sombrero de ala ancha y corbatas de las más extravagantes. A pesar de que todo el mundo conocía la dedicación de ese lugar, Carlos era un hombre bien acogido por la sociedad y sus negocios. Si bien no estaban bien vistos, se toleraban por parte de las autoridades. Al parecer, una noche de 1951, una de las chicas que trabajaba en ese lugar apareció sin vida en su cama con una puñalada en el vientre. La policía, después de realizar sus investigaciones, concluyó que se trataba de un hecho muy extraño.
Nadie oyó los gritos de la mujer mientras era asesinada. En sus manos había heridas producidas por la hoja de un cuchillo. Todo aparentaba como si hubiera sido ella misma la que se los hubiera clavado. Los análisis forenses determinaron un suicidio. Y algo más. La chica estaba embarazada. 2 años después, todo parecía haberse olvidado, aunque la habitación donde ella falleció no volvió a ser utilizada. Carlos, el amo del local, mandó cerrar con llave la habitación y nadie entró ahí durante varios meses. En verano de 1953, una mujer de unos 30 años de edad llegó a este sitio. Como aquella noche de mercado, todo estaba lleno. Carlos no tuvo más remedio que alojarla en la habitación de la pobre chica muerta 2 años antes. Cuando abrieron la puerta, la sorpresa y el pánico aterrorizaron a ambas personas. En las paredes, alguien había dibujado caras con terribles lamentos. También había cruces de animales como lechuzas, gatos y ratones. Carlos alojó a la nueva mujer junto con una compañera y a la mañana siguiente mandó pintar el cuarto. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, las caras de lamento volvían a aparecer una y otra vez en la pared. Carlos empapeló el cuarto, pero una súbita humedad hacía que los lienzos se cayeran y brotaran de nuevo las terribles imágenes. La voz se empezó a correr por la ciudad, y un mal día Carlos tuvo que cerrar su negocio y se marchó de Talavera. Desde entonces, la casa permaneció en ruinas hasta aproximadamente 1994, cuando fue derrumbada para ser una vivienda. Existe una película en la que se reflejan las horribles caras de pena que se suponen son de aquella mujer que se clavó un puñal desesperada por algo que nunca sabremos realmente.